Hola chicos, ¿están por ahí? ¿Me escuchan chicos? ¿Está todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? Ya, y 15 nomás. A ver, entonces vamos a comenzar hoy día. Les voy a compartir esto. Ok, entonces para el día de hoy tenemos que trabajar las horas 3 y 4 de lo que es lectura. Entonces les tocaba bajarse este segundo material que es el que vamos a ver hoy día. Y como les dije, la primera semana los PPTs los estamos subiendo los viernes en la tarde, por si los quieren revisar. Entonces, según eso, vamos a comenzar. Nos toca reforzamiento y debilitación de argumentos, que tiene que ver con lo que hicimos en la clase pasada, si recuerdan, de tesis y argumento central y también síntesis, porque para poder saber qué opción van a marcar cuando les pregunten por reforzamiento y debilitación, tienen que tener muy en claro cuál es la tesis y cuáles son los argumentos. Entonces vamos a ver qué les han puesto en forma de repaso de un texto argumentativo que, como habíamos dicho, era un texto que expresaba una opinión sustentada. Entonces, primero tienen la tesis, que habíamos visto que era esta opinión en torno a un tema que tiene el autor del texto, ¿no? Y cómo esta tesis va a estar sustentada en una serie de argumentos, es decir, de una serie de motivos o de razones o de ideas que le van a permitir sostener esta tesis, ¿no? Como si tuvieran una casita y la tesis fuera el techo y los argumentos fueran la columna que le permite hacer a la tesis lo suficientemente sólida, ¿no? Entonces, tiene ahí una explicación. Habíamos hablado de cómo entre los tesis y los argumentos hay una relación de causalidad, cómo podíamos utilizar los conectores justamente para poder expresar eso. Y dentro de los argumentos, como había un argumento central, que era el argumento más cercano y se expresaba a través de palabras que enfatizaran esta importancia, como centralmente, principalmente, sobre todo, lo más importante es que, etcétera, etcétera. Y si tienen alguna pregunta sobre esto, chicos, háganla nomás, porque es importante que sepan esto para poder hacer la clase de hoy día. Entonces tenían esto, habíamos quedado que los conectores de orden no necesariamente generan jerarquías, como si les ponían en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, sin ninguna de estas palabritas mágicas, entonces entonces no pasaba nada, ¿no? Esto es lo más importante para poder justamente localizar cuál es el argumento central. Cerrar esto. Ya. Y tienen los argumentos secundarios, que obviamente son el que no es central. Entonces, acá está el tema de la relación de causalidad. Cuando les pedían la síntesis, por ejemplo, tesis por qué argumento, que puede ser un ya que debido a aquel conector que ustedes quieran. Y argumento, por lo tanto, en consecuencia, por ende, lo que sea, y la tesis que va después. Ok, uy, vamos a borrar esto. A ver, entonces, habíamos trabajado con este ejemplo en la clase pasada, que decía por qué la católica en teoría era la mejor universidad del Perú, ¿no? Entonces, ahora les hemos cambiado y ¿qué argumento central? Hay un argumento central en este enunciado. Pueden identificar si hay un argumento central, hay alguna palabra que les diga. ¿Tienen acá en este texto un argumento central? Sí, ¿no? Hay una palabra que es sobre todo, que justamente les va a decir que este es el argumento central. El primer argumento va a ser el argumento central, ¿no? Porque tiene bastante prestigio a nivel internacional. Muy bien, la palabra es sobre todo, ¿no? Y tienen dos más, pero estos ya pasan a ser secundarios y en azul tienen lo que sería la tesis. Este ejemplo lo vimos ayer, se les hace familiar. Entonces, vemos el orden, argumentos con sus flechitas, y acá lo han deconstruido en cierta forma, ¿no? ¿Cuál es la tesis? ¿Cuáles son los argumentos? Ahí hemos quedado que como acá estaba
El sobre todo, este iba a ser nuestro argumento central. Ay, qué feo. Bueno, no importa. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a reforzar o debilitar la argumentación de un autor? Porque hay un fraseo en el examen de admisión que es ¿cuál de estos enunciados refuerza o debilita la argumentación del autor? Primero tengan en cuenta la pregunta. Siempre que les pidan reforzar o debilitar, va a ser sobre el argumento. ¿Okay? Ahora vamos a ver si es sobre el central, sobre el bla. Eso lo vamos a ver en un rato. Pero siempre es sobre el argumento. Ustedes no pueden reforzar o debilitar diciéndome la tesis, yéndose hacia la tesis, ¿ok? Tienen que tener muy en claro en ese tipo de preguntas que ustedes a lo que tienen que tener, a lo que tienen que apelar con claridad es al argumento, no a la tesis. Porque si les piden, refuérzame el argumento y refuerzan la tesis, pues están haciendo todo el proceso mal. Y jamás les van a pedir reforzar o debilitar la tesis, siempre les van a pedir reforzar o debilitar la argumentación. Si les ponen reforzar la tesis es que el proceso está mal hecho. ¿Ok? Entonces, tienen la argumentación de un autor, puede ser reforzada, por ejemplo, si ustedes están de acuerdo con los argumentos de alguien, pueden decir que eso está siendo reforzado, ¿no? Y ayer hicimos esta ejercicio en que yo les preguntaba, ¿y ustedes por qué creen que la Católica es la mejor universidad? Y me decían, porque los profesores están muy calificados, hay alumnos internacionales, ¿no? Pueden reforzar eso, como también, o sea, la pueden hacer mucho más sólida, como también la pueden debilitar, ¿no? La pueden cuestionar, pueden decir, esto a mí no me termina de convencer, o hay este dato que está destruyendo lo que tú me estás diciendo, porque generalmente cuando se debate, se forman equipos, ¿no? Y generalmente un equipo está a favor y otro está en contra. ¿Y cómo se debate? ¿Cómo va ese diálogo? ¿Le doy la razón al otro equipo? Le digo, sí, tú tienes razón, todo bien, sigue adelante. Si ustedes pertenecen al equipo a favor, ¿le van a dar la razón al que esté en contra en un debate? ¿Han visto alguna vez un debate, chicos? ¿Saben cómo funcionan? Sí, se han visto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy del equipo que tendría que estar a favor, ¿voy a estar de acuerdo con los que hablan en contra de lo que yo quiero decir? Si yo estoy a favor del aborto, no, obviamente no, tengo que hacer todo lo contrario. De lo que se trata es que yo justamente debilite al otro equipo, ¿no? Ajá, claro, voy a debilitar los argumentos que están en contra. Ayer por ahí alguien introdujo la palabra contraargumentación que estaría relacionado con esto, mientras que tengo que reforzar lo que mi mismo equipo está planteando. A ver, Joseph dice, un debate es cuando dos personas exponen ideas sobre un mismo tema, pero con una diferente perspectiva para llegar a un consenso. Claro, ¿no? Entonces, eso pasa al final lo del consenso, pero generalmente son dos personas o dos equipos o dos grupos que tienen ideas opuestas en torno a un tema en particular. Y hay un moderador y al final el moderador hace esta suerte de consenso. No, se dan argumentos que defiendan nuestra postura. Claro, siempre voy a defender mis argumentos, los voy a querer reforzar y voy a querer debilitar lo de los contrarios, ¿no? Que si ellos dicen que algo es malo, yo voy a decir, no, en realidad no es tan malo y voy a explicar, ¿no? A ver, aunque casi siempre se acaba en peleas. Sí, si han visto los debates presidenciales, o bueno, seguro este año los van a hacer por Zoom, van a ver que todo el mundo se pelea. Pero en realidad los debates presidenciales generalmente nunca hablan de lo que tienen que hablar, es que se van por otros sitios. A ver, y cada cierto grupo tiene tiempo y es calificado por un mediador imparcial, claro. En los debates más típicos, los más institucionalizados, tienes que tener un mediador que esté controlando los tiempos y que supuestamente sea imparcial y simplemente se concentre sobre la validez de los argumentos, ¿no? No te puedes poner a insultar a la otra persona, eso no es debatible, los que estás debatiendo son los argumentos. Entonces, según esto, ¿con qué podemos reforzar o debilitar? Para el caso del examen de admisión, sus ejemplos van a estar hechos o de afirmaciones generales o de ejemplos o contraejemplos, en el caso quieran debilitar, obviamente van a tener que decir lo opuesto, o de hechos de la vida real. Eso es lo que a ustedes les va a permitir debilitar o refutar. Y lo van a ver súper claro cuando lo veamos en el ejemplo. Pero ahorita todo es muy teórico. Entonces, habíamos visto que teníamos un argumento central, seguimos con el ejemplo de la Católica, que es que tiene bastante prestigio a nivel internacional. Entonces, lo primero, acá les están pidiendo reforzar. Entonces, tengo que decir
que esos argumentos tienen que ser más fuertes. Pero ojo, ustedes tienen un argumento central. Entonces, en el mejor de los casos, cuando les piden a ustedes reforzar y en el texto hay un argumento central, tienen que reforzar en torno a ese argumento, ¿ok? En el caso de tener un argumento central en el texto, van a reforzar ese argumento. Entonces, ¿cómo lo van a reforzar? Acá tienen una serie de ejemplos. A ver, vamos a ver qué está pasando. Sí, ya todos ustedes están con eso, pero vamos a verlo por partes un poquito. Ok, entonces, tienen que reforzar sobre el argumento central en el caso de tenerlo y lo refuerzan con una alternativa que hable del mismo tema, del mismo tema. O sea, temáticamente tienen que tener eso en común, la alternativa y el argumento central, y obviamente decir algo que lo refuerce. No van a decir todo lo opuesto, porque si no ahí están debilitando en realidad. Entonces, hablamos de prestigio internacional. ¿Cuál de estas opciones habla acerca de un prestigio a nivel internacional? ¿Cuál les habla acerca de prestigio internacional? Eso es importante, que puedan reconocer el tema. Muy bien, la C, ¿no? Dice, la Católica se encuentra entre las 100 mejores universidades a nivel mundial, ¿no? Entonces, no es nacional, ya es que el mundo la reconoce y además está súper bien rankeada, ¿no? Dice las 100 mejores, y no es que en el mundo hayan 101 universidades que la haya la peor, ¿no? Entonces, justamente, esta es su opción más cercana, porque está hablando del mismo tema. Acá les habla del soporte informático, que tendría más que ver con un tema de que el soporte informático con qué está vinculado, con infraestructura, no sé, porque dice entre la ciencia, muy bien, ¿no? Está más vinculado con un tema de servicios en el soporte informático, entonces no puede ser. Se encuentra en un lugar céntrico, está relacionado con un tema de ubicación, no tiene nada que ver con prestigio internacional, no puede ser. Alberga laboratorios, se encuentra vinculado con un tema de servicios, de infraestructura, que tampoco tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, en este caso, solo puede ser esta. Por eso es tan importante que ustedes tengan en claro que en estos casos, cuando tienen un argumento central, tiene que ir sobre el argumento central. Hay veces que les van a poner cómo se podría reforzar alguno de los argumentos. Entonces ahí van a tener que ver cuál es cada uno de los argumentos y cómo pueden reforzar a partir de eso. Pero cuando la pregunta está fraseada de esta forma, ¿cómo se podría reforzar una argumentación? Necesariamente va a ser la del argumento central. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Entienden? Respóndanme por el chat. Sí, ok. Por lo menos digan sí 3 y les creo. Sí, ya dijeron 3. Entonces, no, sí y no. Muy bien, ¿ven? Y vean cómo, claro, desde ustedes lo vieron ya desde adelante, ¿no? Porque era lo que estaba vinculado con el argumento central. Entonces, para debilitar, vamos a hacer lo mismo. Vamos a concentrarnos en el argumento central, que como vimos estaba relacionado con el prestigio, pero como queremos debilitar, es como si estuviéramos en el equipo opuesto de este debate, vamos a tener que justamente decir todo lo contrario a lo que me está planteando este argumento central. Entonces, seguimos con lo del prestigio. ¿Cuál de esas alternativas tiene que ver con prestigio? La C dicen por ahí, ¿no? Johan dice que la C. A ver, chicos, ¿qué opinan los demás? ¿Cuál tiene que ver con prestigio de estas 4? Nuria dice C. Muy bien, ¿no? Entonces, estamos hablando de la lista de las mejores universidades, pero no puedo decir, sí, por 20º año consecutivo salió como las mejores, porque lo que quiero obviamente es debilitar, entonces tengo que decir lo opuesto, ¿no? Y dice, hace poco retiraron a la Católica de la lista de las mejores universidades. Entonces tengo el mismo tema, prestigio, pero estoy diciendo completamente lo opuesto a lo que se me plantea en el argumento central. Entonces, eso hace que la C sea la más cercana. La A es un tema económico, que no va para nada al argumento central, ¿no? Como, es cara, pero nadie está hablando de eso. La Católica nos ofrece carreras científicas interesantes como medicina y biología. Bueno, tampoco nadie tiene un argumento relacionado con eso, no importa. La Católica puede mejorar la modernización de los edificios y laboratorios. Eso podría tener que ver con infraestructura que está acá, pero al no ser el argumento central,
no es, ¿ok? Siempre se concentran sobre el argumento central. Entonces, muy bien, es la C. Casi siempre son las C. A ver, entonces vamos a ver más ejemplos de reforzadores, pero ahora vamos a hablar de cada uno de sus argumentos, no necesariamente solo del central. Entonces, hablamos del tema del prestigio, hablábamos del tema de la infraestructura, y así los pusiéramos con la misma jerarquía, y de la exigencia docente, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero reforzar su prestigio, hablo del ranking. Si yo quiero reforzar su infraestructura, tengo que hablar que es así súper moderna y todos los laboratorios bien, y de la exigencia docente acerca de los profesores. Entonces, estos sirven como reforzadores. Estoy afirmando lo que ya estoy planteando en los argumentos. Y en los debilitadores, voy a decir completamente lo opuesto, porque obviamente me estoy yendo en contra de lo que están planteando, ¿no? Que se retiró del ranking, que en realidad no tiene una infraestructura tan buena, el campus no es tan lindo, y que los profesores ya no les importa la calidad, sino que simplemente quieren aprobar a sus alumnos y ya, y salir de su trabajo, ¿no? Entonces digo completamente lo opuesto cuando quiero debilitar. Y así van a tener que responder en la parte teórica de estas preguntas. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos toca recordar? Que es fundamental para poder encontrar los reforzadores y los debilitadores, que ustedes encuentren la tesis y los argumentos. Sí, porque si tienen mal los argumentos, no van a encontrar alternativa que vaya con su respuesta. Entonces tengan cuidado con esas cosas, analiza acá la alternativa de la pregunta con cuidado y contrástala. Sí, porque a veces hay alternativas, hay dos que pueden ser, pero hay una que es más general, mientras que la otra es más específica. Entonces, la más general siempre va a ser una mejor reforzadora o debilitadora que una muy específica, ¿no? No es lo mismo que yo diga, ay, en el mundo todo funciona así, a que diga, ah, en Lima las cosas funcionan así. Obviamente, refuerzo mejor si utilizo un ejemplo que se aplique a más casos. ¿Ok? Si más de una opción debilita o refuerza, elige la mejor, la que se relaciona con el argumento central. Y si no tienen argumento central, o sea, si todos los argumentos tienen la misma jerarquía, tienen que reforzarlos o debilitarlos a absolutamente todos. ¿Okay? No vale elegir uno, hay que hacerlo con todo. Y siguiendo esa lógica, vamos a pasar a su material, que es el que se tenían que descargar de aquí. Entonces el material de hoy día, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, antes de que se pongan a marcar A, B, C, D, vamos a hacer un ejercicio así de completar, más libre. Entonces, vamos a leer un texto y ustedes me van a decir si las alternativas que les ponen permiten reforzar, le vamos a poner un signo positivo, debilitar les vamos a poner un signo negativo, y que no hacen nada le ponemos un 0, porque, o sea, cuando no pueden hacer nada, por ejemplo, cuando se van contra la tesis, ahí no están haciendo nada, o cuando apelan a algo que ni siquiera está en los argumentos, menos, ¿ok? Entonces vamos a leer el texto de acá. A ver, en los últimos años, Lima ha vuelto a ser considerada una plaza atractiva para que los artistas internacionales ofrezcan sus conciertos, lo cual contrasta con la situación de los años 80, cuando las estrellas internacionales brillaban por su ausencia, ¿no? Entonces, ¿qué artistas internacionales conocen ustedes que hayan llegado a Lima a hacer un concierto? ¿Conocen algún artista? ¿Han ido a ver antes de que fuera la pandemia, obviamente? ¿Algún artista? JB, pero JB no es internacional. Ah, ya, Shawn Mendes, One Direction. Ya, Strokes, muy bien. Shawn Mendes. Strokes vino hace años, creo que más. Justin Bieber vino, ni me acordaba. Faraón, Guns N' Roses, Mr. Harry Styles. Ya, muy bien. Los Beatles, no, vino Paul McCartney, no vinieron los Beatles, ya, los están muertitos. Vino Paul McCartney, creo. Sí. Ok, entonces ven, están hablando justamente de eso, como en los 80 nadie quería venir al Perú, pero sin embargo a partir de los 2000 ya como que muchas más bandas se están presentando, están viniendo. Ah, la Katy Perry también vino, no sabía. Bueno, entonces la Katy Perry, vean cómo han venido un montón de gente. Entonces, tienen acá. Sin embargo, a ver qué más dicen por el chat, ¿quién más ha venido? Los Rolling Stones vinieron también, sí, es cierto, hace un par de años. Entonces,
Estamos hablando Maroon 5 también. Ven, sí conocen un montón, se acuerdan de un montón. Lady Gaga. ¿Ya ven? Ya, muy bien. Entonces hablamos de todas esas personas. Sin embargo, los empresarios, en su afán por incrementar sus ingresos, organizan espectáculos masivos que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias. Las escenas se repiten en cada una de estas presentaciones. Palcos en menor número al de las entradas. ¿Saben lo que son los palcos? ¿De qué hablan cuando hablan de un palco en un espacio? ¿Qué es un palco? Los asientos, ¿no? Muy bien, al aforo en sí, ¿no? Como por cada asiento debería haber una persona. Entonces ya tienen los palcos, en menor número, cantidad de las entradas, lo que indica que ha habido sobreventa. Obviamente vendo un montón, y cuando viene el tipo con la entrada, le digo, ay, ya no hay sitio, sorry, ya no puedes entrar, pues me quedé con toda su plata. Carencia de servicios básicos de emergencia médica en caso de algún accidente. Si alguien se golpea, no va a haber ningún paramédico cerca para atenderlo, o si una persona se está asfixiando, qué sé yo. Y contratación de personal negligente o inexperto en el manejo del público en conciertos y falta de control en puertas del local, lo que podría facilitar el ingreso de armas de fuego o el alcohol, ¿no? Entonces, ya habíamos visto la palabra negligente ayer, que es algo, que es una actitud bastante descuidada, ¿no? Entonces, contratan un personal que no sabe lo que está haciendo, sea porque no les importa o porque no los han preparado. Entonces no pueden manejar al público, si están las fans o los fans súper locos y gritan y se arrancan el pelo, ¿no? Como que no tienen idea qué hacer, o si los golpean, o si están que se ahí echan, ya no sabe qué hacer, y no hay control, por lo que, y esto pasa mucho, ¿no? Que se vende a veces en los conciertos alcohol, hay gente ahí metida vendiendo alcohol o lleva su propio alcohol o que se metan con armas de fuego, lo que implica un peligro obviamente para la gente. Entonces, ¿cuál sería la tesis de este texto, chicos? ¿De qué estamos discutiendo? A ver, comencemos con tema mejor. Es chiquita la letra. ¿De qué estamos discutiendo? ¿Qué les parece que de qué estamos hablando? ¿Cómo o de por dónde ven? ¿Cuáles palabras les parecen claves para poder comenzar a armar el tema? ¿Qué palabras tendrían que estar? Y lo vamos armando así, si quieren. Ya, carencia de servicios básicos, ¿con qué está relacionado? A ver, por ahí han puesto los conciertos y la mala organización de los espectáculos. Entonces ya, comencemos ahí. Mala organización de conciertos y espectáculos. Ya. Entonces, estamos hablando como que están un montón de ejemplos de cosas que pueden pasar en Lima. Muy bien. Cuando estos conciertos están mal organizados. Pero ¿de quién está planteando que es la culpa de esta mala organización? ¿Es culpa del público? Es el público el que tiene los empresarios, ¿no? ¿Y por qué los empresarios se organizan mal? ¿Porque son malas personas? ¿Por qué los empresarios para incrementar? Muy bien, ¿no? Los incrementarios y el incremento de sus ingresos como causa de mala organización de conciertos y espectáculos en Lima, ¿no? Obviamente lo pueden frasear de 1000 formas distintas. A ver, cuando yo le hice, puse los empresarios. Bueno, dejémoslo ahí. A ver, el tema sería la popularidad a través de los años en Lima y su competencia. Ya, Joseph, ahí falta la popularidad de qué, y falta también algo que es súper importante en este tema, es que están haciendo responsable a ciertas personas de esta incompetencia. Entonces hay que poner también quién es el culpable de esta incompetencia, porque si vuelven al texto,
el comienzo les hace como una introducción, ¿no? Antes no habían tantos conciertos, pero ahora sí. Sin embargo, ¿qué es contraste? O sea, es algo bueno, pero está pasando algo malo, ¿no? Los empresarios, en su afán por incrementar sus ingresos, organizan espectáculos masivos que no cuentan con medidas de seguridad necesarias. Entonces, ahí están las palabras claves, porque todo lo que vamos a ver después es cómo qué hacen estos empresarios en los cuales se quieren quedar con toda la plata y por lo tanto no están cuidando al público. Hay esa definición que hace el autor, es crimen de odio. Pero habla acerca de los empresarios que se aprovechan. O sea, no dice todos los empresarios se aprovechan, dice, bueno, hay empresarios que se aprovechan y esto se ve a partir de estos hechos. Entonces, si tenemos el tema, ¿cuál es la opinión de este señor en torno a esos empresarios? ¿Le parece, qué opina de estos empresarios? ¿Cree que los empresarios generan esto o que los empresarios nos protegen de la mala organización de conciertos? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Qué es lo que piensa el autor? Chicos, díganme esto en forma de opinión. ¿Qué es lo que piensa el autor? Según lo que plantea el texto también. ¿Quién es el sujeto, el que hace la acción en este enunciado? Los empresarios, ¿no? ¿Y qué quieren los empresarios? Ok, organizan, han puesto... Insalubres es más relacionado con la salud. Acá habla más, o sea, como la salud pública, ¿no? Entonces traten de concentrarse en el... Pero no es solo de salud pública, también hay otros temas ahí. A ver, por ahí dicen dinero. Los empresarios, entonces podemos decir, por incrementar sus ingresos, organizan espectáculos poco seguros, sin las medidas de seguridad necesarias. La codicia de los empresarios trae efectos negativos. Ya, entonces pongamos, la codicia de los empresarios genera, has puesto efectos negativos, tienes que decir, Sofía, cuál es el efecto negativo específico que produce. Entonces diríamos, genera inseguridad en los conciertos. Bien, a ver, los empresarios tratan solo de vender e incrementar sus impuestos. Ya, muy bien. Sí, los empresarios solo quieren enriquecerse y nos falta la segunda parte, generando espectáculos poco seguros. Siempre pongan todo completo. Espectáculos o presentaciones. A ver, Kahoot no, hoy día no, pero mañana sí. Así que mañana llega el Kahoot. Entonces, ya tenemos la tesis. ¿Les queda claro por qué esa es la tesis, chicos? ¿Les queden claro por qué tenemos que incorporar tanto que por la codicia de estos empresarios los espectáculos son menos seguros? ¿Sí? Porque no es solo la codicia. ¿Recuerdan? Si tienen acá la idea de manera, si lo quieren ver de manera así súper explícita, está acá escrita, ¿ok? Esto es como si fuera una introducción, porque si se dan cuenta, esto no hay mucho argumento detrás, entonces no lo pueden plantear como una tesis. A ver, entonces, las escenas se repiten en cada una de estas presentaciones, ¿no? Entonces él dice, sí, no, todo es inseguro durante los espectáculos y eso se repite en todas las presentaciones. ¿Y qué es lo que va a comenzar a enumerar? ¿Cómo qué funciona lo que él está enumerando? Según el tipo de texto que nosotros tenemos. ¿Cuáles serían los argumentos de este señor para decir que las medidas, que no contamos con las medidas de seguridad? ¿Con qué evidencias tengo para demostrar que no tenemos las medidas de seguridad necesarias? Porque él cree que las medidas de seguridad no son las necesarias.
¿Está claro? A ver, muy bien. Por ahí dicen sobreventa de entradas, ¿no? ¿Por qué no son seguras? Porque sobrevenden, claro. O sea, imagínense que ustedes vendan de más, ponen en peligro a la gente que está dentro, la dejan o no la dejan entrar. Entonces tienen uno, por la sobreventa de entradas no es seguro, muy bien. Por la carencia de servicios básicos, tampoco. Pues obviamente hay un accidente y nadie me va a atender. Por el COVID, muy bien, Nuria, pero el COVID no está en el texto. Ese es un texto pre-COVID, así que no se pueden. No respetan protocolos ni aforo. Ya, lo del tema del aforo puede estar por acá. Falta de control en la entrada. Muy bien, está acá. Facilidad de entrar las armas y el licor. Y esto está vinculado con el hecho de que se contrata un personal negligente, ¿no? Contrata un personal negligente y por lo tanto no hay control en la puerta, no sabe manejar el público. Hay fanáticos que se pueden subir y dañar si no hay seguridad necesaria. Sí, pero eso, ojo, no es parte del texto. Entonces, veamos, tienen argumentos. La sobreventa, acá ve el 1, la carencia de servicios básicos de emergencia médica, la contratación de un personal negligente, no experto, que permite en el manejo de lo público en conciertos y la falta de control en las puertas, lo que podría facilitar el ingreso de armas por fuego y licor. Eso es todo un 3 porque estamos hablando del personal. ¿Entienden por qué estos 3 son los argumentos, chicos? ¿Y por qué el verde es la tesis? Quiero defender que los espectáculos son inseguros y lo defiendo a través de una serie de eventos que se repiten una y otra vez. Sobrevenden, hay carencia de servicios médicos y contratan a señores, a los VIPs que no tienen ni idea de qué hacer. Entonces tienen acá sus argumentos, los vamos a copiar. Ay, qué feo se ve. Bueno, a ver. Entonces tienen estos 3 argumentos más pegaditos. Y vamos a reforzar o debilitar a partir de esos 3 argumentos. ¿Tenían un argumento que fuera más importante que el otro, uno central? ¿Tenían? No había. Entonces vamos a ver enunciados en los cuales podemos debilitar o fortalecer cualquier argumento. Entonces, en medio de un concierto realizado hace unos días en la capital, seguimos hablando de Lima, una de las asistentes tuvo un ataque de taquicardia. ¿Saben lo que es la taquicardia? ¿Qué pasa cuando les da taquicardia? Claro, le da una suerte de ataque al corazón, muy bien. Y falleció debido a que no se le brindó el tratamiento que mi papá tiene. Sí, son problemas cardíacos. A que no se le brindó el tratamiento necesario que pudo haberle evitado la muerte. Entonces, están en un concierto, tienen taquicardia y no hay tratamiento necesario, o sea, no hay una ambulancia, no hay un paramédico que pueda ayudar a esta persona. Estoy reforzando o debilitando alguno de mis argumentos. ¿Les parece que hay algún argumento que hable sobre el tema de la atención médica durante los conciertos? Sí, ¿no? Está reforzando, dice Anet, claro, es el 2, porque si yo no tengo servicios básicos de emergencia médica, puede pasar esta cosa, puede haber una persona que tenga un problema médico y nadie la va a poder atender. Entonces estamos trabajando bajo el mismo tema, estamos reforzando el argumento. ¿Okay? A ver acá. A ver qué dicen por ahí. La taquicardia produce la aceleración de los latidos del corazón. Sí, muy bien, ¿no? Entonces eso puede generar un paro cardíaco. Entonces, desde mucho antes que en Lima volviese a cobrar notoriedad y que los conciertos internacionales volvieran a realizarse, la municipalidad instauró un reglamento muy severo que impedía la realización de cualquiera de estos eventos si antes el propietario del local no pasaba por un severo control de las medidas de seguridad necesarias para este tipo de espectáculos. ¿Qué estoy haciendo? Por ahí dice Johan debilita. Ok, ¿y por qué estoy debilitando? ¿Contra qué argumento pues estoy yendo? Estoy hablando de que existe
todos en sí, ¿no? Porque el hecho de que si yo aparece un reglamento y el reglamento controla todas las, controla, digamos, toda la seguridad del concierto, entonces ya no tendría ningún problema, ¿no? Entonces acá, debilitar, ¿no? Entonces piensen de nuevo como si estuvieran en estos equipos de argumentación, que una persona estuviera diciendo, no, sí son lo peor, que no sé qué, y otro le dice, no, pero ¿de qué estás hablando? Si ya se instauró justamente un reglamento que te impide hacer estas cosas, y si no, no vas a poder hacer nada. Entonces estoy debilitando completamente todos los argumentos. Bien, a ver. El año pasado se presentaron 13 artistas internacionales que nunca antes habían venido al país y se estima que el próximo año una cantidad similar pisará suelo limeño para ofrecer conciertos. Entonces, ¿alguna de estas se va contra alguno de sus argumentos o a favor de alguno de sus? ¿Tiene algún tema en común con cualquiera de los argumentos? No, no, esto es más como si estuviera reforzando la introducción, pero eso no nos importa, ¿no? Esta primera oración que decía, sí, hay un montón de gente que está viniendo, pero no importa porque no tiene nada que ver con la argumentación. Entonces, si no tenemos ningún tema en común con los argumentos, ni debilita ni refuerza, se queda en cero. Listo, eso no le sirve para nada. 2 adolescentes fallecieron en un concierto cuando una muchedumbre provenientes de las filas de atrás las empujó contra la reja y les provocó asfixia. No estaban así súper como locos en el concierto, empujan y la gente que está adelante la ahogan. Las investigaciones posteriores demostraron que no se había respetado el espacio mínimo entre un espectador y otro que resulta del total de asistentes entre el número de tickets vendidos. Muy bien, ¿no? Estoy reforzando. Acuérdense que en el primer argumento se tocaba el tema de la sobreventa. Entonces a este le tendrían que poner un más. Ay, no, un más no igual. Listo, a ver. Acá. Se ha comprobado que la persona recientemente fallecida actuó de manera negligente al beber un poco de licor, ojo, antes de entrar al concierto. Entonces, eso se la tomó afuera, se tomó afuera el alcohol. Pero cuando estuvo adentro, esto afectó su sistema respiratorio de modo severo, aun cuando se le brindaron los primeros auxilios inmediatamente después de su desmayo. Entonces, toma el licor afuera en la calle, ya está en el concierto y está así todo borrachito. Y cuando tiene sus primeros problemas con su sistema respiratorio, cuando no puede respirar, se le dan los primeros auxilios, pero ya no hay nada más que hacer, ya se desmayó igual. Se murió, perdón, al final se murió. Sí. Entonces acá, ¿estamos reforzando, debilitando o nada? Según los argumentos que yo manejo. Por ahí dicen debilitando. A ver, entonces si debilito, porque estoy debilitando. ¿Contra qué argumento me estoy yendo? Muy bien, porque no es culpa de los primeros auxilios. En realidad están debilitando porque están diciendo, bueno, una persona falleció, se hizo una investigación y se dieron cuenta que en realidad, la persona entró borracha al concierto, pero no podían controlar eso porque el licor se lo tomó afuera en realidad, ¿no? O sea, el control ya no era dentro del espacio. Y por último, comenzó a tener sus problemas respiratorios y sí hubo gente que la pudo atender, pero igual se murió, ¿ok? Muy bien, es responsabilidad el de acá de la persona que tomó alcohol. Luego, tenían ahí el equipo de seguridad, estaba súper calificado, tenían su ambulancia para ayudarlo y sin embargo nadie pudo hacer nada. Porque aumentaría, sino claro,
En realidad lo reforzaría muy bien, Nuria. Si le hubieran dicho, esta persona se puso súper mal y no había nadie quien lo ayudara. Pero como sí recibe la ayuda, que es contra lo que esta argumentación está yéndose, de que no hay servicios suficientes para ayudar a la gente, no la refuerza, más bien la debilita. ¿Okay? Entonces, piénsenlo así. De lo que se trata la argumentación es que lo que está fallando es la seguridad y acá lo que está fallando es la persona que comete el error, ¿no? También, también esas circunstancias dependen bastante de qué tipo de público. Es que han habido casos con los que la mejor seguridad la gente subió al escenario y la pedir a los músicos. Wow, sí. Pero sí, o sea, pasa a veces que en los conciertos no se esperan que la gente reaccione así y terminan pasando esas cosas, ¿no? Y bueno, qué mejor ejemplo que lo que ha pasado la semana pasada en Estados Unidos, ¿no? Que no tenían tampoco la seguridad necesaria para poder lidiar con todos esos locos. A ver. Las autoridades han dispuesto diversos mecanismos que permiten que el público detecte alguna irregularidad, pueda denunciar a la empresa que organiza un concierto, lo cual determinaría su cierre definitivo. Por dicha razón, los empresarios cuidan hasta el mínimo detalle para que se presente ninguna circunstancia adversa en alguna de sus presentaciones. Dice para que no se presente. Ok, entonces, las autoridades están vigilando de que no haya ninguna irregularidad y le dicen a la gente, mira, tú puedes denunciar si ves algo raro. Y si ven algo raro y tienen razón, les pueden cerrar justamente su evento a realizarse. Esto refuerza, debilita o no hace nada. Estamos hablando, de que las autoridades han creado ya ese tipo de mecanismos para proteger a la gente, ¿no? Muy bien, estoy debilitando, ¿no? Porque en este enunciado, si se refiere a una autoridad. Entonces, estamos diciendo lo opuesto a lo que está haciendo la argumentación de este señor, por lo tanto debilita. Ya se ha dicho un montón. El 7. En el momento más intenso del concierto, los encargados de seguridad decidieron proseguir con el concierto y no alertar sobre las personas que se hallaban peligrosamente apretujadas contra una de las paredes del local como consecuencia de la efervescencia. ¿Saben lo que es la efervescencia? De los demás asistentes. ¿Saben lo que es cuando alguien está muy efervescente? Cuando se vive mucha efervescencia. Bien. Ya, es inestable, no necesariamente tomado, más que todo alterado, cuando una persona está muy alterada, o sea, imagínense que están viendo al artista así que más les impresione del mundo, no es tanto, porque uno puede estar efervescente sin estar necesariamente drogado ni alcoholizado, sí, más como eufórico, como completamente alterado, ¿no? Fuera de control, descontrolado, está vinculada con eso. Entonces, está hablando de cómo estas personas, estaban todas apretadas, estaban todas así como locas por ver a su artista, estaban descontroladas y comienza a haber una suerte de peligro porque se comienzan a apretar contra la pared, ¿no? Y se pueden asfixiar. Que dan ganas de agarrarte a golpes con lo que están a tus costados. Claro, o sea, lo ideal sería que no te agarres a golpes con nadie, pero claro, pero que estás como completamente descontrolado, uno está fuera ya no se reconoce tanto así. Entonces, los encargados de seguridad, estamos acá hablando puntualmente de los que tienen que preocuparse de la seguridad de las personas. ¿Los están cuidando o más bien los están desprotegiendo al permitir esta situación? Dicen, ay, sí, mira, se ve peligroso ya, pero quédate en silencio, ya, sigamos con nuestras vidas. Ahí los encargados de seguridad están cumpliendo sus funciones, por ahí dicen que refuerza. ¿Están cumpliendo sus funciones o más bien están siendo negligentes? Claro, muy bien, ¿no? Refuerza porque los encargados son negligentes. Ven una situación de potencial peligro, ven que la gente se está comenzando a aglomerar y que los están comenzando a apretar contra una pared, que se pueden asfixiar las personas que están ahí, pero dicen, no pasa nada, así que sigan nomás con lo suyo, ¿no?
Entonces, justamente van a reforzar, ¿no? Pero acuérdense que la argumentación es en torno a cómo la seguridad es tan precaria en estos conciertos. Y el último, por fin, a ver. Los ingresos obtenidos a partir de las presentaciones de artistas internacionales han permitido que el municipio invierta esta cantidad en obras de infraestructura a favor de la ciudad y de quienes la habitan. Estamos hablando de la seguridad, de cómo la seguridad se ve vulnerada en estos conciertos, como hablábamos en nuestros argumentos. ¿Se está poniendo a alguien en peligro con este enunciado? No, no estamos hablando de seguridad. Entonces, ni refuerza ni debilita. Ay, porque no apela al tema en torno al que gira la investigación, la argumentación, que es la seguridad. ¿Por qué no debilitaría? Porque para debilitarte tendría que estar un tema en torno a alguno de estos argumentos y decirme lo opuesto. Pero no está hablando de sobreventa, no está hablando de carencias de servicios básicos y no está hablando de que el personal sea negligente. Está hablando simplemente de que, sí, esos artistas vienen y generan mucha plata y con la plata podemos hacer obras en la ciudad, pero no tiene nada que ver con la seguridad. Entonces, cuando una de sus opciones no está vinculada directamente con los temas que ustedes tienen en la argumentación, se dice que ni debilita ni refuerza. ¿Okay? Por eso siempre es súper importante que ustedes puedan identificar con mucha facilidad cuáles son los argumentos sobre los cuales tienen que trabajar. ¿Está más claro, Nuria? ¿Estás por ahí, Nuria? Sí. Ok. Entonces, según eso. ¿Qué tal? ¿Les parece muy pesado? ¿Les parece muy difícil? No, dicen por ahí uno. ¿Tienen alguna duda con respecto a la parte teórica? Como que es una tesis. Si se dan cuenta, para reforzar y debilitar, nunca hemos trabajado con la tesis. Y también tengan en cuenta eso cuando les toca resolver ejercicios. O sea, tiene que dañar a una persona directamente o cuidarse, podría decir. Más que dañar o que cuidar, tiene que ver con el tema de cómo se comporta la seguridad. Si la seguridad es negligente, estoy reforzando porque estoy diciendo lo mismo que dice esta persona. O si no hay servicios médicos, también estoy reforzando porque estoy diciendo lo mismo que dice esta persona. O si hay sobreventa y la gente se aplasta, también. Estoy yendo sobre algún argumento, entonces refuerza. Pero si en mi enunciado, como acá, hablan simplemente de que, sí, con la plata podemos hacer obras en Lima que no tienen nada que ver con sobreventa, ni con la seguridad que es negligente, ni con el tema de la salud, ni refuerza ni debilita. Tienes que hablar directamente de uno de los argumentos. ¿Es más claro, Nuria? ¿Estás por ahí, Nuria? Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos, teórica en torno a esto? ¿Están listos para hacer ejercicios ustedes solos? Sí, mis. Okay. Entonces vamos a ver. A ver, tenemos que es el de Trump, que es un poco... Uy, esta pregunta está mal hecha, por si la quieren hacer luego, es la 4. A ver, comencemos con uno chiquito. Ahí ya. Wow. Entonces, hagamos primero el texto de los Cadillacs, que es el texto 3. ¿Ok? Entonces les van a pedir título, que ya vimos, ¿no? Que es el resumen del texto. Les van a pedir afirmaciones. Les van a pedir tesis. Les van a pedir cuál es uno de los argumentos y de debilitador. O sea, tendrían que decir lo opuesto a lo que está planteando el autor. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con el texto 3. ¿Ok?
Entonces, hagamos este texto que es chiquitito, lo vamos corrigiendo y vamos avanzando. ¿Tienen todos este material? ¿Lo tienen ahí con ustedes, chicos? Respóndanme por chat si quieren, pero cuéntenme si tienen el material. ¿Lo tienen ahí con ustedes? Sí, sí está en Paideia, ya, ok. Entonces, ya. Entonces, hagamos, son las 2:50. ¿Son cuántas preguntas? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, a las 2:53, corregimos. Lean el texto chiquito y respondan. Sí, solo ese texto. Vamos a trabajar primero los textos cortitos y luego vamos viendo cómo nos va con los más largos. ¿Terminaron con las preguntas, chicos? ¿Quieren un par de minutos más? Ok, les doy un par de minutos más. Ok, 2 minutos, 2:55 corregimos.
A ver, chicos, vamos a corregir. Entonces, ¿de qué tema les está hablando en ese texto cortitito? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuáles palabras claves deberían tener para poder reconocer el tema? ¿Quién es el protagonista del texto? Ajá, muy bien, los fabulosos Cadillacs. ¿Y qué estamos diciendo sobre los fabulosos Cadillacs? Que es una banda... Ya, estamos hablando de sus regresos, pero en general, ¿cuál es el tema? Vamos a frasearlo para que fraseen ustedes por su cuenta cuando vean alternativas. ¿No? Y su importancia, dicen por ahí, ¿no? Y su importancia en Latinoamérica. Quieren ser así súper específicos. Muy bien. ¿Conocen a los fabulosos Cadillacs? ¿Saben quiénes son? ¿Los han escuchado? ¿O son muy jóvenes ustedes para conocer a los Cadillacs? No, sí, son muy jóvenes ustedes. Por esos Cadillacs fueron súper, súper populares en los 90, 2000. Y de hecho, esta canción fue súper famosa. Como tienen esta cosa bien de crítica social, tienen motivos bien de crítica social. Pero sí, y cantan tipo ska, rock, pero con ritmos latinoamericanos, en fin. Pero ya, o sea, comenzaron siendo muy jóvenes y ahora ya son unos señores de más una población tan joven como ustedes. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el título más apropiado para el texto? ¿Qué marcaron ustedes? Por ahí habían dicho que el tema era su importancia en Latinoamérica. Por ahí han marcado C, por ahí han marcado B. Ya. Lo que pasa es que cuando ustedes les pidan título es la idea más importante, acuérdense de eso. Y como están en un texto de tipo argumentativo, la idea más importante siempre va a ser la tesis. Entonces su alternativa tiene que estar vinculada con la tesis. Entonces, nadie puede negar que una de las bandas más importantes de América Latina es los fabulosos Cadillacs. En primer lugar y lo más importante. Entonces, ahí ustedes están comenzando una argumentación. Están enumerando y además están diciendo que esta es el motivo más importante, que hay un argumento central. Entonces, todo lo que viene anterior a la enumeración va a ser propiamente la tesis. Que como vimos podía estar al final, al medio o al final del texto. Entonces, esta es su idea central, en realidad. Cuando les piden el título, tienen que marcar lo que esté lo más cercano a la idea central. Nadie puede negar que una de las bandas más importantes de América Latina es la de los fabulosos Cadillacs. Entonces, el esperado retorno de los fabulosos Cadillacs, si bien dice que está esperando que ellos regresen, ese no es el tema principal. El tema principal está vinculado con la tesis, entonces tiene que estar vinculado con esta importancia de los fabulosos Cadillacs dentro de Latinoamérica. De ahí han marcado la B. Los fabulosos Cadillacs y sus próximos conciertos. Sí, hay información que está diciendo, bueno, se van a llevar a cabo unos conciertos, qué sé yo, pero de nuevo, marquen de acuerdo a lo que les plantea la tesis, que siempre es la idea central de los textos, en los textos argumentativos. Entonces, como se separa un poco, no la pueden marcar. Valoración de los fabulosos Cadillacs, que han marcado varios. Yo diría que esa en realidad es la opción correcta, porque decir que es una de las bandas más importantes, hacer una valoración, valorar, ponerle valor a una banda, implica decir, o sea, dentro de decir que es una de las bandas más importantes, pueden decir que la valoración lo es. ¿Significado del retorno de los fabulosos Cadillacs? ¿Les habla de eso? Bueno, no tiene nada que ver con la tesis igual, así que también tiene que salir. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que si bien hablan de todos estos temas dentro del texto, el más importante en un texto argumentativo siempre tiene que estar vinculado con la tesis. ¿Ok? Acuérdense cuando veíamos textos más de tipo informativo, tenían que hacer este resumen de párrafo por párrafo, bla, 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 bla. Acá solo tienen un párrafo, así que, bueno, ¿qué más da, no? A ver, ¿qué podemos desprender del texto anterior? ¿Qué han desprendido ustedes en la pregunta número 9? Sí.
¿Qué más han marcado? Es la B. Ha marcado todas. A ver, los fabulosos, claro, vamos a ir sacándola cada una por una. Los fabulosos Cadillacs ya no gozan de la popularidad de antes. Eso no, o sea, no dice, no, ya no son populares. A ver qué dice. Nadie puede negar su popularidad. Fueron muchas las canciones que esta banda argentina impuso como hits, como Matador. Y ellos tuvieron gran impacto en la cultura juvenil de Latinoamérica y les hicieron ganar varios premios internacionales. Matador fue el mayor éxito internacional de los fabulosos Cadillacs. Fue el mayor éxito, el número 1. ¿Les dice eso el texto? Dice, fueron muchas canciones que esta banda impuso como hits. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, Matador. Pero sabemos que esta fue su mayor éxito. No. Entonces, tampoco. Por el cuantificador, fíjense en los cuantificadores que siempre están ahí para que ustedes fallen. Tienen que volver al texto a ver si es verdad. Los Fabulosos Cadillacs es la banda más importante de Latinoamérica. Nadie puede negar que es una de las bandas más importantes. No es la más importante, es una de ellas. Tal vez hay 3, tal vez hay 10, tal vez hay 2, no sabemos. Pero ahí están los Fabulosos Cadillacs con ellos. Pero no sabemos que sea la número 1 la más importante. Entonces tiene que salir. La popularidad de los Fabulosos Cadillacs trasciende a su país de origen. ¿Saben lo que significa trasciende en este contexto? ¿A qué se refiere con que trasciende a su país de origen? Refleja, más que refleja, que se sale de su país de origen. O sea, son populares tanto en su país de origen como en los demás. Eso les está diciendo el texto. Además, apenas el grupo se volvió a reunir y se lanzó de gira en varios países de Latinoamérica, Venezuela, Colombia, se creó una expectativa de modo que las entradas fueron compradas ávidamente por sus fanáticos. Podemos decir que la popularidad de los Cadillacs está más allá, va más allá de simplemente Argentina, de su país de origen. Podemos decirlo a partir de que tiene, sí, ¿no? Porque decimos que tiene conciertos también en otros países como Venezuela, México y qué sé yo. Venezuela, Colombia, bueno, México y Argentina, que es de donde son. Entonces, tengan en cuenta todos esos datos. Trasciende fuera de su país. En este concepto es que va más allá de su país de origen, o sea, que se sale de los límites de su país, se sale de los límites de Argentina. A eso se refiere. Tanto dentro de su país como, trasciendes tanto dentro como fuera. ¿Está claro, Nuria? ¿Estás por ahí, Nuria? Sí. ¿Les queda claro por qué estas tres no son? ¿Les queda claro la respuesta a la pregunta 9, chicos? Sí, ya, ok. Entonces habíamos hablado de opinión, que habíamos hablado de tesis también. Entonces, si se dan cuenta, si tenían bien la 8, era muy probable que tuvieran bien la 10, porque a veces las preguntas les están preguntando sobre cosas que son muy similares. Entonces, habíamos hablado de la valoración. Tengo que expresar en una de mis oraciones de tesis la valoración que tienen los fabulosos Cadillacs. Entonces, ¿cuál es la opción que les marca eso? Una valoración, un juicio de valor, una opinión en torno a lo que significan los fabulosos Cadillacs. Muy bien, es la D, ¿no? Es innegable que la banda argentina, Los Fabulosos Cadillacs, es una de las más importantes de América Latina. Claro, decir que algo es de lo más importante es dar una valoración y tienen prácticamente la opinión reescrita de la primera línea de su texto, ¿no? No se puede negar que una de las bandas más importantes, y la opción dice, es innegable que una de las bandas más importantes es Los Fabulosos Cadillacs, ¿ok? Entonces, si bien todas las demás de acá son ciertas, tanto la A, la C y la D, no son la tesis, no es en lo que está la opinión central que el autor está queriendo trabajar con sus argumentos. Entonces, habíamos visto, vamos a ver acá, en el texto, ¿cuántos argumentos localizaron, chicos? En este texto, ¿cuántos argumentos habían?
Dos, ¿no? Primero, que tienen muchas canciones que fueron hits y que generaron muchísimo impacto en la cultura latinoamericana. Ahí va la uno, y la dos va después de además. Apenas se volvieron a reunir, bla, 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 se creó una gran expectativa entre sus fanáticos. ¿Tienen argumento central? Sí, argumento central. ¿Tienen en este textito? Sí, ¿cuál es? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál es su argumento? El primero, no, muy bien. Habíamos marcado acá el más importante. Y nos preguntan uno, o sea, puede ser el más importante como el que no. ¿Y qué han marcado? Acá. Son muchas las canciones, ya muy bien, este es un argumento, ¿no? De hecho es el argumento central. Cuando él dice, son muchas de las canciones que los fabulosos Cadillacs han colocado como hits. El primer argumento está acá, ustedes lo marcan. La respuesta es A. Esta es, bueno, esta no es verdad, porque no dice que sean la mejor, no sabemos si son caras, o sea, encima están falseadas, dense cuenta las demás. Esto no lo sabemos, no sabemos si es mayor. O sea, no son de argumentos y encima son falsos. Ahora vamos a debilitar mejor. Entonces, como tienen dos argumentos, en teoría lo primero que ustedes deberían buscar es cómo debilitar el argumento central, pero como si no tienen argumento central van a tener que debilitar al siguiente, que era el de los conciertos. ¿Y qué han marcado en la 12? Ah, ¿no? A ver. La venta de entradas para los conciertos de los fabulosos Cadillacs por Latinoamérica no ha tenido tanta acogida como se esperaba. Ya, esta de hecho debilita al segundo argumento. Entonces podría ser, pero ¿qué pasa con la A? ¿Por qué la A es mejor? ¿A quién está debilitando? ¿Está debilitando a otro argumento secundario? Debilita el argumento central. Muy bien, ¿no? Entonces, justamente les están pidiendo la que debilite mejor y siempre la que va a debilitar mejor es la que contiene el argumento central. Pero no habla de la canción del genio del DAP. Sí, está bien, pero cuando él argumenta no dice, no habla específicamente de la canción del genio del DAP, pero dice, son muchas las canciones que esta banda impone como hit. O sea, son muchas. En una de ellas es Matador. Entonces ustedes podrían decir, bueno, la otra es el genio del DAP. Da igual. A pesar que no está literal en el texto, sabemos que no solo Matador, sino que son varias. Entonces, esta sirve porque debilita al argumento central. ¿Está más claro, Nuria? Por qué funciona, por más que no mencione el genio del DAP. ¿Sí? Ok. Entonces, tengan cuidado con eso. A ver, la expectativa que dice sobre la gira de por esos Kylax irá incrementando, eso en todo caso reforzaría un argumento secundario. Los fabulosos Kylax confirman la validez de las palabras de Cristo. Nadie es profeta en su tierra. Eso tiene que ver con la tesis. Y nunca pueden marcar algo que tenga que ver con la tesis, ¿no? Cuando dice que trasciende las fronteras y no sé qué. O sea, las dos serían correctas, pero es la A porque ataca directo al argumento central. Muy bien, es justamente por eso, Nuria. Sí, perfecto. Porque acá les preguntan por la mejor. Entonces pueden haber varias, pero siempre la mejor va a ser la que esté yendo directamente al argumento central. Sí, así es, muy bien. Entonces tengan cuidado con estos detallitos. A ver, vamos a ver. Oye, eso está bien largo. Y está difícil porque yo lo he hecho por mi cuenta. Vamos a hacer... A ver, ¿qué les interesa más? ¿Donald Trump? ¿El agua? ¿O racistas? Bueno, Donald Trump entra entre racistas. Ok, ¿Donald Trump, el agua o racistas en Estados Unidos? Bueno, Donald Trump entra en todo. Racistas, el agua. Ya, ok. Donald Trump no es racista, el agua. Vamos a ver entonces, creo que todos han hablado más del agua. Vamos a hacer el texto del agua entonces. El texto 2, que además creo que es el segundo texto más corto. Trump es más racista. Trump es, ay Dios mío, en fin, ya se va. El texto 2.
Les van a hablar del agua. Espero que el que dijo que Trump no es racista sea como me envíen, es peor, no es racista ya. Ok, chicos, no es clase de hablar de lo que es o no es Trump, pero no muchas cosas buenas no ha hecho Trump por las minorías raciales. Así que dejémoslo ahí. Vamos a trabajar con el texto 2, paz en la guerra. Entonces, esto es sobre el agua potable y los países desarrollados o subdesarrollados, es el texto 2 de su material, el que está anterior al de Donald, al que acabamos de leer. A ver, resuelvan el texto 2, que tiene cuántas preguntas. Tesis, reforzamiento, mira, vamos a hacer paráfrasis. Ya tiene solo 3, es súper poquito. Ok, entonces hagamos el texto 2 que tiene pocas preguntas. A ver, chicos, calmen el chat, pasen el chat, trabajen con el texto 2. Sofía, los textos están acá. Tienes que entrar a tus cursos, lectura, semana 2, materiales de trabajo y te bajas el segundo documento. ¿Me encontraste, Sofía? Ok.
Ahorita les veo las respuestas, chicos. Denme a las 3:18 las vemos. ¿Terminaron, chicos? Con el texto 2. A ver, Nuria terminó. ¿Alguien más ha terminado? Sí, ok. Entonces, ya sabían que era, si leyeron las preguntas antes, que las leímos antes, era un texto argumentativo, entonces tenían que localizar una tesis y un argumento. ¿Dónde encontraron? Les he enumerado las líneas para, por si las quieren encontrar más fácil, o para que yo también, para mí sea más fácil decirles dónde está. ¿Dónde está la tesis, chicos? ¿Estaba todo al inicio, al final o al medio del texto? Todo está al inicio, ¿ok? Todas son las 4 primeras líneas. Vean cómo ustedes arrancan el texto con un debido a qué. ¿Qué tipo de conector es debido a qué? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos permite plantear un debido a qué? ¿Qué tengo a continuación después de un debido a qué? Es un conector de causa, muy bien. Entonces, si es un conector de causa, lo que tengo después del conector, la causa, que sería propiamente el argumento. Entonces, debido a que existe una clara frontera en países con agua potable y que son desarrollados, y aquellos que carecen de la misma y son subdesarrollados, entonces, tengo acá mi argumento, estoy diciendo, existe una diferencia entre los países que tienen agua y los que no, en tanto que tan desarrollados o subdesarrollados sean esos. Esto quiere decir que el acceso que las personas tengamos al agua a nivel nacional implica si somos o no un país desarrollado o subdesarrollado. Claro, si acá habría acá algo antes, esto sería la tesis, ¿no? Si hubiera algo antes debido a qué. Pero como arranca con el conector, lo que tengo después es el argumento. Entonces tengo acá mi argumento.
La humanidad debería, y se movieron todas las líneas. La humanidad debería, de una vez por todas, articular algún mecanismo para que ninguna persona carezca de un derecho fundamental, el derecho al agua, ¿no? Entonces nuestra tesis está más vinculada de que la humanidad debería luchar justamente para que a nadie le falte el agua. A ver, me dicen algo por el chat. Cuando dice debería, el autor menciona su postura, es decir, su tesis. Muy bien, sí. Ahí está en el marcador del debería. Entonces el verde va a ser la tesis. Y ya está. Todo lo demás que les da la información, que les da el texto, es información como para aumentar, pero ya no está argumentando, está más bien dando ejemplos, armando ideas secundarias, metiendo datos, ¿no? Pero ya no es tanto una argumentación en sí porque no tenemos esta relación causa-efecto que sí está al comienzo del texto. Entonces, según eso, ¿cuál es la tesis del texto anterior? En la 5. B, ¿no? Muy bien, han marcado B. Está muy bien. La humanidad debería encontrar una forma definitiva de que no... de que no haya gente que no cuente con el derecho al agua, ¿no? Es un fraseo de lo que habíamos marcado acá con verde y le habíamos puesto tesis. Entonces, por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Después vamos a ver la 6. Entonces, para reforzar tengo que fijarme en el argumento. Y en el argumento habla de esta diferencia entre desarrollado, subdesarrollado y el acceso al agua. ¿Cuál es la alternativa que me habla sobre eso? ¿Qué más han marcado? Por ahí han marcado C. Aneta ha marcado C. ¿Qué han marcado los demás? Tengo que elegir una alternativa que como este argumento hable de la diferenciación entre el acceso al agua y los países de primer y de bueno, países desarrollados o subdesarrollados, que es el término con el que lo usa. C. A ver, que ya lo habían dicho. Un país en el que la mayor parte de sus habitantes tiene agua potable triplica sus posibilidades de salir del subdesarrollo. Muy bien, esa es la única alternativa que habla de esas tres cosas, ¿no? Los periodos de sequía son muy largos, sino también más frecuentes. No, porque no está hablando tanto de un agua que se genere a través de sequías, o sea, lo dice en el texto, pero ojo, vayan al argumento, ¿no? Hay una frontera entre, o sea, le dicen, hay un límite entre los países que son desarrollados o subdesarrollados, y ese límite está marcado a partir del acceso que nosotros tenemos al agua. Entonces, ustedes tienen que fortalecer con un argumento que hable de eso, desarrollo, subdesarrollo y acceso al agua. Y este es el único que habla de casi lo mismo, ¿no? Que si mis habitantes en mi país tienen más agua potable, tienen mayor acceso al agua potable, ellos van a salir del subdesarrollo. Entonces, estoy también trabajando con esos límites, ¿no? Si tengo un país subdesarrollado y comienzo a hacer que el agua potable le llegue absolutamente a todo el mundo, mi país va a pasar del subdesarrollo al desarrollo, según lo que plantean, lo que dicen estos textos. ¿Marcaron otra alternativa que no sea ni la A ni la C? A ver, la B. No, porque el argumento no tiene que ver con las enfermedades. Y la C, eso no va. Ser cuidadosos con el agua, con el uso del agua potable equivale a robarles el derecho a tenerlo a aquellos que carecen de ellas. Eso lo dice en esta parte, ¿no? Pero de nuevo, esta es información que está dentro del texto, pero ustedes se tienen que concentrar en la temática que plantea el argumento central, que acá tiene que ver con el acceso al agua potable y cómo eso permite acceder o no tener acceso. No, el acceso al agua potable nos permite plantear si somos un país de subdesarrollado o desarrollado. Eso es por ejemplo, si ustedes hacen un estudio y quieren marcar, ¿qué países son subdesarrollados en el África? Uno de los criterios va a ser el acceso a agua potable dependiendo de cierta cantidad de pobladores. Eso es lo que está plantando esa oración y ese es el tema que tienen que ustedes rescatar acá. El tema del cuidado es parte del texto, pero no es un argumento en sí, es una suerte de ejemplo. Y ustedes, reforzar ejemplos no va a funcionar, tienen que reforzar argumentos. O sea, reforzar una idea secundaria no tiene mucho que ver, tiene que ver con el argumento. Por último, paráfrasis. El milagro de poder llenar cada día un vaso de agua en nuestro hogar no es un regalo que esté al alcance de cualquiera. ¿Cómo lo han parafraseado? Tiene que estar toda la información en el mismo sentido en que la plantea la frase
inicial, que han marcado en la número 7. Sí. Muy bien, han marcado la C. Muy bien. No todos reciben el milagro, acá repiten la palabra, de contar con agua potable en casa todos los días. Sí, esa es la más correcta, ¿ok? En la actualidad, acuérdense, es la mejor. O sea, ninguna va a ser como 100% perfecta, pero la que en términos generales se le acerque muchísimo más. En la actualidad, poder beber un vaso de agua no contaminada es casi un milagro. La calidad de beber un vaso de agua es casi un milagro. No, es un milagro, está diciendo. No es un milagro poder llenarlo. Contar con agua potable en las casas no es gratis, tiene un costo monetario. No les está hablando acerca del costo económico del agua, les está pasando de lo raro que es contar, de lo milagroso que puede ser tener agua potable dentro de una casa. Mucha gente en el planeta no tiene agua ni un lugar que sea su verdadero hogar. Esto no se los está hablando. Así que tiene que salir. Sobra, no tiene el mismo significado, no dice exactamente lo mismo, y esta sí está bastante acercada. Entonces, por eso esta va a ser la respuesta. ¿Cómo le fue con este segundo texto del agua? ¿Estaba sencillo? ¿Les pareció sencillo, chicos? Todo estaba más o menos al comienzo. Sí, estuvo fácil. ¿Están de acuerdo con el texto? ¿Creen que el acceso al agua puede ser una manera de determinar qué país es desarrollado y qué país es subdesarrollado? ¿Les parece importante? ¿Le dan credibilidad a esta persona o dicen como que no, que está hablando cualquier cosa? Por ahí dicen que sí. O sea, de hecho es una, sí, o sea, es un servicio básico, no es bastante importante tener agua potable. A ver, y ya, vamos a hacer uno más para terminar. Vamos a hacer, es que eso tiene bien poquitas preguntas, pero este ya me parece muy difícil. Vamos a hacer el texto 4 de Robert Bowers. Okay. Y de Internet. Entonces les ponen, ¿qué proponen centralmente? Sí, pero primero había que buscar una manera de que el consumo sea sostenible en esa línea. Sí, pues que no se malgaste el agua. Eso es un problema bien importante, de hecho. Así es. A ver, desarrollado en el sentido que cada uno de sus ciudadanos reciba su derecho fundamental al agua, pero no necesariamente que el país sea más rico de una potencia mundial. Claro, ¿no? Pero dense cuenta cómo, o sea, viene en paralelo que en los países más ricos también, muchas veces, generalmente la mayoría de personas tiene acceso al agua. Entonces, sí son cosas que de cierta forma están vinculadas. Claro, o sea, piensen, no sé, en Suiza, ¿no? Pero no pensar tanto en Estados Unidos. Son países en que los servicios básicos están como a la mano de muchísima gente. A ver, entonces vamos a ver, ¿qué propone centralmente en un texto argumentativo? Es la tesis y debilitar. Entonces tienen que buscar el argumento central, que es que si lo hay, y si no lo hay, tienen que hacer sobre todo los argumentos. Entonces son solo dos preguntas, chicos, y yo creo que con eso podemos ir cerrando. Ok, resolvamos las preguntas del texto. Y con eso cerramos. A ver esto que suena.
Chicos, ¿terminaron con el texto? ¿Sí? ¿Qué les pareció, chicos? ¿Están de acuerdo con que Internet puede proyectar conductas racistas? Sino como que el texto o sea, de hecho, no es que todo sea eso, ¿no? Pero, claro, pero digamos que lo que el autor está planteando no es que el Internet sea racista, sino que el Internet se convierte en este espacio en el que las ideas racistas pueden comenzar a converger con mucha facilidad. De que puede, pero el texto, sí, pues, oye, sí, esta persona obviamente tiene una postura en torno a esto, ¿no? Ha encontrado como a todos estos, ha encontrado todas estas cosas en común en torno a estas personas que han realizado estas matanzas y se ha dado cuenta que muchas de ellas han sido potenciadas en cierta forma a partir del espacio de Internet. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde estaba la información del argumento y la tesis en este texto? ¿Dónde lo encontraron? ¿Estaba al comienzo, al medio o al final? La tesis y el argumento. ¿O no es tan claro y lo han tenido que inferir un poquito? De hecho, sí, toda la información argumentativa está al final. ¿Por qué él arranca cuando esto... Me voy a poner una negrita. Él arranca planteando esto de que, este señor, ¿no? Y a partir de estos casos, él está haciendo una conclusión que es al final. Y si se dan cuenta, tampoco es tan clara o tan transparente como en el resto de textos que lo hemos visto, ¿no? Como lo que más nos podría acercarnos es decir, muy bien, los 3 primeros párrafos son ejemplos, ¿no? Todo esto es razón, esto podría ser unas palabritas con las cuales ustedes se podrían acercar más o menos acá a qué es la respuesta, ¿no? Entonces, pues dice, Internet siembra hostilidad, no sé exactamente cómo relacionar la libertad de expresión, la libre expresión y la libertad de expresarse, que son primordiales, con una mejor vigilancia de Internet, pero estoy seguro de que todo esto es razón para proponer que debemos abordar ese desafío con más aprevio del que hemos mostrado ahora. Entonces, acá, ¿qué es lo que él está, cuál es su tesis? Según lo que plantea este párrafo. ¿Está al final del párrafo o está al comienzo? No, ¿cómo la han localizado la tesis? Porque no es, como les dije, el texto no está tan puesto literalmente. Por ahí dicen que está al final, muy bien, ¿no? Entonces está vinculado con esto. Él está seguro que hay que proponer, que debemos abordar ese desafío, o sea, el desafío de la relación entre libertad de expresión e Internet, ¿no? Se está refiriendo, ese desafío se refiere a algo que me ha dicho anteriormente y obviamente eso está vinculado con la relación de la libre expresión con Internet. ¿Okay? Con más apremio con el que hemos mostrado hasta ahora. Y ahora, la pregunta clave es el por qué. Porque esto no está de manera textual en el texto, pero nosotros lo podemos inferir. ¿Por qué este señor cree que debe haber una mayor vigilancia en Internet sin violar, obviamente, la libertad de expresión? ¿Por qué él piensa que debería existir esta vigilancia? ¿Qué está pasando con Internet? ¿Qué me está tratando de ejemplificar esta persona al ponerme estos casos particulares de estas personas que decíamos que todas tienen en común, que han encontrado espacios en Internet para los cuales poder descargar así, ¿no? Porque según él, Internet siembra hostilidad, muy bien, si lo quieren poner de manera más literal, habla de que Internet siembra hostilidad, por ahí hablan de evitar los grupos racistas y discriminatorios, claro, y esta hostilidad justamente descansa en la furia, ¿no? O en esta locura de los grupos racistas y discriminatorios. Entonces él está diciendo, bueno, si Internet es el espacio con el que estas personas se pueden encontrar con muchísima más facilidad, porque si bien antes estaban separadas espacialmente, en Internet se meten a Google y buscan
tal cosa racismo, y encuentran un grupo, se hacen parte y eso les facilita a ellos comenzar a conectarse, a juntarse, a organizarse, a legitimarse. Entonces él está diciendo justamente, hay que regular el Internet porque en el caso de estos grupos racistas, el Internet permite la formación de todos estos grupos donde hay muchísima hostilidad. Entonces, según eso, pero vean cómo acá no están esto porque esto en primer lugar, esto, bla, bla, bla. Este texto ya es un poco más complejo en ese sentido, entonces también tengan cuidado. Como vimos ayer, no toda la información siempre va a estar literal. Ese es el tipo de texto más fácil que ustedes pueden contestar, pero estos ya involucran un mayor nivel de dificultad. Entonces, ¿qué propone centralmente? Les piden la propuesta, les están pidiendo la tesis. Es otra forma de decirlo. Que han marcado en la pregunta número 13. La A, ¿no? Muy bien. Se debe encontrar con urgencia la forma de establecer mayor vigilancia en Internet sin recortar la libertad de expresión, ¿no? Él acá habla de este desafío, que desafío está relacionado con esta vigilancia Internet, pero sin violar, obviamente, el derecho de expresión de cada persona, ¿no? Internet hace imposible poder diferenciar lo que es real o ficticio al sembrar hostilidad cuando mezcla la información. Eso creo que lo dice en el texto, pero de nuevo, no está sustentado. Entonces, se tienen que distanciar de ese tipo de opción. Los casos de delitos nacidos en Internet demuestran que es un lugar profundamente aterrador. Creo que eso está tal cual, lo han copiado, pegado en el texto, pero de nuevo, no está defendido como acá, que pueden ustedes identificar una relación causa-efecto. Ahora se ha perdido el encanto por Internet hasta el punto de considerarlo una pesadilla. No tiene nada que ver, entonces ese sale. Entonces ya tenemos nuestra tesis, tenemos nuestro argumento, ¿cómo lo podemos debilitar? Es decir, ¿cómo decimos lo completamente opuesto a lo que me está señalando el argumento del texto base? Que han marcado en la número 14. ¿Qué han marcado, chicos? Que está vinculado con Internet, con la libertad de expresión, con el control de Internet o con el descontrol de Internet. ¿Cuál se les ocurre? Solo me respondió una persona. A ver, dice, no lo vamos a hacer. En los casos presentados, no fue Internet el espacio que... A ver, Internet, me han puesto un montón la D, parecen todas menos las C. A ver, ¿les parecen que vamos a comenzar de abajo? Internet no solo crea grupos racistas y discriminadores, sino que sobre todo genera unión entre las personas de distinta procedencia. Ok, ¿se están yendo sobre algún argumento del espacio de la hostilidad? En la D. Acuérdense que en nuestro argumento estábamos hablando que Internet siembra hostilidad. Acá estamos hablando de hostilidad. Si dice genera unión. Hostilidad es cuando nada, cuando estás súper alejado, no quieres nada que tener que ver con el otro. Entonces, si acá decimos, no solo genera grupos, y además es contradictorio, racistas y discriminatorios, sino que sobre todo genera unión entre las personas, estamos hablando de hostilidad. A ver. Internet no solo crea grupos, Internet crea grupos racistas y discriminatorios. Esta primera parte, refuerza o debilita. Refuerza, ¿no? Porque si ella está diciendo, sí, Internet crea grupos, ¿no? Y esta genera unión, debilita. Entonces, tienen todo mezclado. ¿Les sirve la clave? ¿Sirve la clave cuando está toda mezclada? No. ¿Ok? Si una parte refuerza y la otra debilita, la clave no les va a servir. A ver. No es buena idea impartir mayor vigilancia en la red, aunque podría ir en contra del derecho de las personas. Pero esto debilita o refuerza. Porque él sí cree que, dice, no podemos violar los derechos de las personas. ¿Qué está haciendo esto? Recuerden que, además, nuestro argumento
Está centrado en esta hostilidad. También tenemos que apelar a ese tema. Este me habla de hostilidad, de que hay violencia entre las personas, que hay un trato racista, algo así discriminador. ¿La C nos habla de eso? ¿Nos habla de algo relacionado con la hostilidad? No, para nada, ¿no? Entonces, ni siquiera es el mismo tema, sale. Primero vean si es el mismo tema y como les piden luego debilitar, el segundo paso es ver si justamente está contradiciendo lo que dice la persona. Internet nació como un espacio seguro en el que las personas podían expresar sus ideas sin miedo a ser juzgadas. Habla acerca de la hostilidad o dice lo opuesto a algo que sea hostil. No, no, para nada. Dice, les está hablando del nacimiento de Internet, ¿no? Entonces, ¿y eso a ustedes les interesa? Lo que a ustedes les interesa hablar es de la hostilidad que se genera actualmente en un espacio como Internet. Tal vez, sí, Internet nació así, pero luego cambió. Entonces ya escapa del campo de conocimiento que ustedes tienen. Porque él no está diciendo cuando Internet nació, la gente era racista y ahí cambió. No, no, él está hablando del Internet en general. Y esto es algo muy, muy, muy particular. Entonces tampoco les está sirviendo. En los casos presentados, se refiere a todos estos asesinos, no fue Internet el espacio que motivó, generó los pensamientos, ni los actos extremistas de los involucrados. Les está hablando de hostilidad en el Internet como tema, mientras que el otro me decía, Internet siembra hostilidad y permite que estos actos racistas se legitimen y tengan lugar. Acá está diciendo, no, en realidad no fue Internet. Está diciendo lo opuesto a lo que plantea nuestro autor. Mientras que el autor dice, Internet genera hostilidad, y se generan todos estos actos horrorosos racistas extremistas. Y este dice, no, no, en realidad no fue Internet, estoy diciendo totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces, justamente, estoy apelando al mismo tema, Internet, hostilidad, pero estoy diciendo completamente lo opuesto a lo que plantea esta persona. Entonces, tengan cuidado cuando quieren debilitar. Tiene que estar el tema en común, pero el contenido tiene que ser totalmente opuesto al que plantee el autor base. ¿Está claro por qué acá la clave es A? ¿Y por qué estos tienen que salir necesariamente? Este por estar mezclado. Una parte refuerza, otra parte debilita. Esta, porque en sí no habla de hostilidad. No está hablando acerca de cómo estas relaciones podrían generar o no actos que se pueden considerar extremistas, no tiene que ver con el tema. Esta, porque es muy particular, habla del tema del nacimiento de la red. Dice lo opuesto, pero no lo tuve en cuenta porque en el texto se dice que Internet fue el efecto. Claro, está bien, Sergio, o sea, el texto dice lo completamente opuesto a lo que dice la alternativa. Entonces, eso te sirve para debilitar. Justamente el mejor debilitador es el que dice lo exactamente opuesto a lo que está planteando el autor en su argumento. Entonces, por eso sirve para debilitar. ¿Está claro, chicos? Respóndanme por chat, aunque sea 3 personas, si está claro o si no. Ya, ok. Entonces, mañana vamos a hacer intención y tono. Mañana sí van a tener Kahoot, así que acuérdense de cargar su celular, chicos, si lo quieren usar, ¿ok? Además está divertido el Kahoot, yo ya lo vi, se van a reír. Entonces despidámonos por chat porque estamos sobre la hora. Nos vemos y nos vemos ya mañana temprano. Chao, chicos, que les vaya bien. Nos vemos mañana. Chao, que les vaya bien. Chao, Miss. Hasta luego, Miss. Nos vemos. Chao, profe, que le Hasta vaya bien. luego. Nos vemos mañana. Chao, suerte, chicos. Chao, Miss. Chao. Chao, Valeria.